Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces se les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iban a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos en la escena de Emaús una escena de aprendizaje sobre la fe. Aprender a confiar en el Señor. En el camino vemos a 2 discípulos desconcertados, que quizás podemos también ser muchos de nosotros, por lo que le sucedió a Jesús. A lo largo de la historia hemos encontrado a mucha gente que a veces cuestiona: Jesús, ¿por qué murió en la cruz? ¿Por qué tenía que pasar eso? Sin embargo, nosotros sabemos que su pasión y muerte en la cruz era el cumplimiento de aquello que el Padre le pedía a su Hijo como expiación por los pecados del mundo. Mientras iban de camino, Jesús en persona se les acerca y se puso a caminar con ellos. Es decir, Jesús nunca los dejó, Jesús siempre estuvo con ellos. En ciertas ocasiones, sin que nuestros ojos se percaten, la vida se pone a caminar de nuestro lado. No reconocemos con nuestros ojos lo que Dios nos brinda cada día en forma de vida. Escogemos lo complejo en lugar de lo simple, la confusión en lugar de la claridad, la tristeza en lugar de la alegría, la muerte en lugar de la vida. O muchas veces nos encerramos en nuestro propio pensar, querer y en lo que a veces no cree que es así. A veces necesitamos que alguien nos declare torpes y necios para creer lo que anunciaron los profetas. Hemos tenido una gran lista de hombres sabios y llenos de Dios que nos explicaban las palabras de los profetas y no hemos creído. Hemos escuchado el testimonio de muchos padres, madres, que nos dicen: créale Jesús, confíe en Él, abandónese en sus manos. Hemos tenido una gran cantidad de oportunidades para enfrentarnos a la vida con esperanza. Hemos tenido al lado como compañero al mismo Dios, pero hemos cerrado los ojos. Y muchas veces decimos: el Señor me dejó solo, el Señor no me escucha, el Señor no está pendiente de mí,
el Señor como que me ignora. Es una declaración que impacta que alguien te llame torpe y necio, pero hay ocasiones que es más importante que alguien nos declare como tales. No a modo de insulto, sino muchas veces es como para hacernos caer en cuenta de que quizás estamos actuando de una forma errada y pensando de una forma que no es. Y a veces como que desacomodarnos de nuestro propio pensamiento y de nuestro propio modo de pensar y de actuar, como que caemos simplemente en desalentarnos. Porque en la tristeza y la depresión y la desilusión también existe una cierta comodidad. A veces, como lo decía ahora, nos encerramos. Quiero simplemente estar triste, quiero estar deprimido, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me mire, y como que nos cerramos. Aquella que me inclina a pensar que es alguien que tiene que resolverme la vida. San Agustín recoge el pensamiento siguiente: Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. No hay camino que se recorra solo a sí mismo. Todo camino necesita un protagonista, alguien que lo recorra y cuenta la experiencia. Lo mismo ocurre con el camino de la fe. El camino de la fe exige que nosotros estemos acompañados, que vayamos acompañados. El camino de la fe exige que aprendamos a confiar también en el otro. Los discípulos de Emaús recorrieron un camino con el resucitado, que era un camino de aprendizaje de las Escrituras. Porque miren, aun siendo ellos judíos y conocedores perfectamente de la palabra, creyeron saberlo todo. Y resulta que no se dieron cuenta que este era un retorno de alegría, que esta alegría tenía que reflejarse, que tenían que comprender lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno de ellos. Este es un camino de reconocimiento. Este tiempo de Pascua y lo que hemos vivido tiene que llevar a reconocernos de que el Señor actúa, de que el Señor se manifiesta, que el Señor a través de nuestras vidas quiere hacer cosas muy grandes. Por eso no le demos cabida a la tristeza, a la desilusión, al encerrarnos en nosotros mismos, a simplemente crearnos una falsa tristeza y simplemente volvernos profundamente negativos. Permitámosle al Señor que nuestro corazón vuelva a latir. Permitámosle al Señor que a través de su palabra y de la Eucaristía nosotros encontremos nuevamente el sentido de nuestras vidas. Él quiere otra vez hacérsele encontradizo, a través de la Eucaristía, a través del Santo Rosario, a través de los ejercicios de piedad, a través de aquella meditación que quizás tenemos ahí, en la lectura de la palabra o en aquella reflexión que escuchamos del obispo, del sacerdote, del diácono. Por eso pidámosle al Señor que nos renueve el corazón, que nos transforme, que le permitamos que nuestro corazón vuelva a arder, vuelva a reverdecer, vuelva a tener vida y que sienta la fe y la confianza de que el Señor no nos deja solos. Pidámosle a la Virgen Madre Nuestra Señora, que le creyó al Señor, que confió en Dios, que se abandonó en sus manos, que Él nos ayude y nos acompañe en la tarea de cada día. Que si usted y yo a veces nos identificamos con los discípulos de Emaús, le pidamos al Señor: quédate con nosotros, Señor, quédate, ayúdenos para que salgamos